internacional. Bien, lo hemos estado siguiendo de cerca, las elecciones en Argentina ya con las mesas cerradas y de a poco con las especulaciones de los resultados, ¿no, Sofi? Así es, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, un día ajetreado para la política argentina y que por supuesto hemos estado siguiendo muy de cerca acá desde Chile con estas elecciones primarias obligatorias al otro lado de la cordillera. Tú lo decías, Dani, hace exactamente un poquito más de 2 horas que cerraron los centros de votación allá en Argentina, pero en la capital ha sucedido esto que ven ustedes en pantalla, que es que la votación se extendió en varios lugares, en varios centros. Una situación que ha marcado también esta jornada y votantes que han denunciado un serio retraso en el proceso, han denunciado también problemas con estas máquinas que ven ustedes que permitían este voto electrónico para algunas de las votaciones, mientras que otras se permanecían también con esta papeleta en papel tradicional. Aparte, además de estos candidatos presidenciales y también para vicepresidente y las postulaciones para el Congreso, se definían además las cartas para la gobernación de la provincia de Buenos Aires y a la alcaldía también de la capital. Por lo tanto, ya el gobierno ha advertido que el escrutinio va a ser lento y han pedido mucha paciencia para los resultados que todavía mantienen ahí, por supuesto, a todos los argentinos y a toda la región con máxima expectación. Vamos a tomar contacto en este momento con nuestro corresponsal Gonzalo Báñez desde el Centro de Comando de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora. ¿Cómo estás, Gonzalo, y cómo está el ambiente por allá? Buenas tardes, Sofía. Creo que mencionaste una definición exacta, máxima expectativa, y eso se aplica a todo el país. Pero acá en el búnker, en el centro de comando de Juntos por el Cambio, también reina cierta incertidumbre, sobre todo porque todavía, como bien dijiste, no están ni siquiera las primeras tendencias oficiales que se espera, por lo menos estén publicadas en 2 o 3 horas, pero sí las bocas de urna y los primeros sondeos que estarían marcando una sorpresiva elección de Javier Milei, una elección de Javier Milei superior, bastante superior a lo que se esperaba, particularmente por lo que dijimos más temprano también. En las últimas elecciones, en el interior de la República Argentina, en las provincias, los candidatos de Javier Milei habían tenido muy malos desempeños y se esperaba y se pensaba que eso iba a reflejar también la elección del libertario, de este líder de Libertad Avanza, que fue obviamente el año pasado un furor y un boom aquí en la Argentina y que había empezado a perder fuerza, por lo menos las encuestas. Aquí en el búnker de Juntos por el Cambio hay, diría yo, preocupación por el desempeño y la performance de Javier Milei, y también hay mucho hermetismo entre los principales candidatos, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Nadie se anima a decir quién está por delante del otro, aunque muchos aquí están hablando que Patricia Bullrich se consolida como la principal líder opositora, básicamente que Patricia Bullrich le estaría ganando la interna a Horacio Rodríguez Larreta. Una interna, Gonzalo, que además es histórica, que ya se venía hablando que se iba a definir voto a voto y también inédita. Es primera vez que este partido político que llevó a Mauricio Macri al gobierno ve también una interna donde 2 precandidatos se ven las caras también en las urnas en unas elecciones primarias. Por lo tanto, también era de esperar que esta primaria estuviera bien reñida, ¿no? ¿Tú crees que se habla también de lo que pasó durante estas semanas? Hubo incidentes también de violencia, la muerte de una niña que hemos comentamos durante toda la semana, de hecho, que también marcó la agenda política y social allá al otro lado de la cordillera, la muerte de un manifestante el jueves por la tarde que desencadenó también una serie de protestas durante el viernes, y en ese sentido se ponía también en juego la respuesta que iban a tener estos 2 candidatos, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta como máxima autoridad también allá de la capital, y donde estaba también en juego qué tan fuerte iba a ser su respuesta, ¿no? ¿Tú crees que se ha comentado en ese sentido? Definitivamente, a ver, aquí hay una lectura en que durante la semana a los 2 candidatos de Juntos por el Cambio les fueron esquivas las noticias. En primer lugar, el asesinato de Morena, esta niña de 11 años que fue asesinada en el municipio de Lanús. En Lanús es donde el intendente es Néstor Grindetti, el candidato de Patricia Bullrich para gobernar en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí el bullrichismo tuvo un fuerte golpe, y luego lo tuvo también
Horacio Rodríguez Larreta cuando se viralizó ese video donde un efectivo de la policía de la ciudad estaba sujetando a un manifestante en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, el Obelisco, que es monumento más conocido, y esta persona terminó muriendo después, según las pericias y según la autopsia, no por una causa de este estrangulamiento de la policía, sino por una cuestión cardíaca. De todos modos, esto también impactó, o por lo menos parecería ser que impactó en los últimos días de campaña. Pero si me permitís, Sofía, creo que hay una lectura más importante aún, y es la de la participación aquí en la elección. Hasta el momento, en el corte que se hizo a las 6 de la tarde, había votado el 68,3% del padrón electoral, del total del padrón. En las PASO, en las primarias del 2019, a ese mismo corte, a las 6 de la tarde, en realidad el final, había votado 76,4% del electorado. Esto marca que hay también un desgano por parte de la sociedad, un desgano por parte de las personas a pie y un desgano que posiblemente pueda haber sido capitalizado por el propio Javier Milei. Esta fue la estrategia que el libertario quiso implementar desde el principio de su campaña y que, repito, son sondeos y boca de urno, pero parecería estar dándole la razón, teniendo en cuenta que aquí, en el búnker de Juntos por el Cambio, reina la incertidumbre. Lo mismo está sucediendo en el búnker de Unión por la Patria, mientras que en el de Libertad Avanza también hay euforia, diría yo, entre aquellos seguidores de Javier Milei, aunque también esperan cierta cautela hasta tanto lleguen los números oficiales. Exactamente, Gonzalo, una participación que supera el 68%, pero donde se habla también que esto significa, también se traduce en que hay unos 11 millones de argentinos que no acudieron a las urnas durante esta jornada. ¿Cuál es la lectura también que se hace? Tú lo decías y lo comentábamos justamente hace algunos momentos, una suerte de decepción, de resignación quizás que también ha gobernado durante esta jornada, ¿dirías tú, Gonzalo? Definitivamente, lo escuchamos en los testimonios más tempranos, Sofía, es casi unánime, ¿no? La palabra decepción, la palabra desgano, la palabra no saber hacia dónde vamos, eso ocurre y mucho entre los votantes. Lo escuchamos en distintos testimonios que tuvimos y distintos testimonios que recolectamos a lo largo del día y se traduce, claro, está en la participación. ¿Por qué lo comparo con el 2019? Bueno, porque fueron las últimas primarias presidenciales, porque si nos remontamos al 2021, que fueron legislativas, allí la participación estuvo en el 67,78%, casi similar a las de hoy. Pero claro, hay mucha diferencia entre elecciones legislativas y elecciones presidenciales. Se supone siempre que las elecciones presidenciales despierta mucho mayor interés de la población, que en este caso parece no tenerla. Hay mucha expectativa, repito, no solo de los distintos espacios y distintas agrupaciones políticas, sino también de la población que está siguiendo minuto a minuto cómo se desarrolla esta cuestión y cómo se puede llegar a desarrollar los primeros datos oficiales que se conozcan posiblemente en el plazo de 2 o 3 horas. Exactamente, Gonzalo, un retraso que también lo decíamos, ha habido votantes molestos también por estas largas filas, porque han denunciado estos retrasos en el proceso, ahí que ven ustedes en pantalla. De hecho, tenemos declaraciones por parte de algunos votantes, pasemos a revisar y seguimos comentando. Claro. Estamos esperando hace un montón, la verdad, hace un montón, es una vergüenza, toda la gente que hay, no hay organización, nada. Hace exactamente 50 minutos que estoy acá, tengo 80 años, vengo a cumplir con mi deber cívico, ¿me hacen esto? ¿Sabés qué? No saben organizar una elección y pretenden gobernar el país. ¿Qué querés que te diga? Claro, son las palabras. Ya las mesas cerraron hace 2 horas y 25 minutos y todavía no hay ningún cómputo oficial. Se habla, Gonzalo, de algunos problemas con estas máquinas electrónicas, pero también en los últimos momentos se ha hablado de que directamente hubo un problema también de coordinación en los locales de votación. ¿Qué es lo que se ha hablado respecto a estos retrasos que hace que todavía no tengamos ningún cómputo oficial? Bueno, el propio Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia, hace pocas horas dijo que no se animaba a dar una hora exacta en la que se difundieran las primeras tendencias. Desde el gobierno niegan justamente que haya un error en la coordinación, porque en realidad el escrutinio transitorio, el primer escrutinio, es responsabilidad del Ejecutivo, quien contrata a una empresa básicamente para realizar este escrutinio, hasta tanto la justicia realice el definitivo, que se conocerá en la semana. Hay que tener en cuenta, y para explicarlo bien, las urnas electrónicas solo fueron dispuestas para la votación en la ciudad de Buenos Aires, básicamente para la votación a jefe de gobierno porteño.
Eso representaría que en caso de haber un retraso de estas urnas, debería haberlo solo para los de jefe de gobierno porteño y no los presidenciables. Pero bueno, al mismo tiempo también se sabía que las elecciones PASO, las primarias, podría generar un retraso en todo el país, que es lo que estamos viendo. Puede llegar a haber algún tipo de error, justamente como mencionás vos, en la coordinación del recuento de cómputos. No hay nada confirmado, tampoco hay una denuncia formal al respecto, como sí la hay por parte de la justicia electoral contra la ciudad de Buenos Aires por, según entiende la justicia, un mal manejo y un mal control de la disposición de las urnas electrónicas, pero sobre todo de la cantidad de equipos técnicos que debía haber para controlar que las urnas no funcionaran mal como finalmente funcionaron. Claro, y para reiterar entonces, Gonzalo, tú estás ya entonces en el centro de comando de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, a la espera también de estos resultados con bastante esperanza, porque si bien, claro, esta va a ser también una disputa bien reñida entre la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el actual jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se dice que se va a definir voto a voto, pero sí lo decíamos, repetimos, no hay ningún cómputo oficial, pero sí, según estos sondeos extraoficiales que se hacen desde los locales de votación, se habla de que esta coalición, la principal coalición opositora, sería la primera fuerza, esta interna, entonces entre ambos candidatos se definiría voto a voto, pero también es parte de lo que permite reflejar estas primarias, ¿no? Este primer termómetro, y que da cuenta finalmente de cómo llegan paradas estas coaliciones, digo, para las elecciones del 19 de noviembre, ¿no? Tenemos información de que iba a llegar o ya llegó Patricia Bullrich allá, de hecho, al comando, Gonzalo. Se estima que llegarán en poco más de 30 minutos tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta. Hasta el momento hay inclusive pocos asesores de ambos equipos. Se espera que lleguen a las 9 de la noche, hora argentina, a las 8 allí en Chile. Y mencionaste una cuestión muy importante, que es la cantidad de votos de la fuerza en conjunto. Hay que prestarle especial atención a la cantidad de votos que sume Javier Milei. Muchos se están animando a decir tal vez que Javier Milei, por candidato propio, o sea, sin sumar la fuerza de los espacios, puede llegar a ser el candidato más votado. Atención con esto, porque inclusive desde el oficialismo están especulando con que puede acercarse a Sergio Massa. El oficialismo de Unión por la Patria daban por descontado que sería el candidato individual más votado. Luego habrá que ver qué sucede justamente con estas fuerzas, porque, claro está, después de estas primarias empezará otro periodo de negociación para determinar entre los candidatos y también entre las líneas inferiores cuáles son los apoyos en búsqueda de recibir justamente el respaldo del electorado que votó a cada uno de estos espacios políticos. Perfecto, Gonzalo, entonces estaremos en contacto contigo en los próximos minutos cuando ya tengamos cerca de las 9 de la noche acá en Chile los primeros resultados oficiales de estas elecciones primarias. Muchas gracias, Gonzalo, y seguimos también en contacto, por supuesto, Dani, en cualquier minuto. Sí, por supuesto, ahí retomamos el contacto con ustedes en la medida que hayan más novedades sobre este proceso eleccionario. Sofi, buena tarde. Buena tarde, chao. Bien, nosotros cerramos esta revisión informativa aquí en el canal 24 Horas, pero quédate en nuestra sintonía porque aquí siempre es hora de noticias.